Muy buenos días. Vamos a explicar la clase que quería explicar ayer y que, bueno, por motivos de la vida pues no se puede. No siempre podemos hacer lo que queremos, pero sí podemos hacer lo que debemos. Habíamos hablado de que íbamos a explicar qué son los ciclos combinados. Y en verdad, pues bueno, un ciclo aquí, si puedes ver en la pizarra, hay una serie de dibujos. Primero hemos representado aquí lo que es una central eléctrica. Una central eléctrica de ciclo combinado. A continuación, vemos aquí que sale un supuesto, una línea con 3 conductores. Y curiosamente, en este cuadradito hemos representado una figura geométrica con dos triángulos dentro. Aquí está el símbolo encima. Esto es un transformador, pero no es un transformador de potencia normal, es un transformador de potencia. Es una máquina imprescindible porque gracias a esta máquina podemos controlar la distancia a la cual enviamos el fluido. Acuérdate que el fluido es una palabra ambivalente en la electricidad porque realmente no es un fluido, pero siempre lo repito, es la mejor forma de hacerlo entender. Y a continuación, pues bueno, vamos a explicarlo. Ves aquí una serie de diagramas. Esto realmente se encuentra en el interior de la central. El resultado de todo, el 10, el 5, la salida, el motor, la salida, el fluido eléctrico. Y bueno, un ciclo combinado es un ciclo que se compone de 2 ciclos. El ciclo de Brayton, un ciclo de gas, y el ciclo de Rankine, un ciclo de vapor. Y aquí pues hemos puesto como ejemplo el metano, CH4, que es capaz de producir 9,97 kilovatios hora el litro aproximadamente. Aproximadamente porque todo tiene unas pérdidas en su transformación. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma en otras cosas, pero tiene unas pérdidas. Entonces, ¿qué es lo curioso? Aquí tenemos en el principio el compresor. El compresor donde entra el aire y se mezcla después en la cámara de combustión con el gas. El compresor, porque comprime el gas y comprime el aire, y lo comprime de una forma que ganemos muchísimo espacio y además generemos presión, porque cuanta más presión generemos, realmente más energía podemos producir y más rendimiento, menos pérdidas evidentemente y menos emisiones a la atmósfera. ¿Cuál es el problema? Que esto realmente, para que lo veas más fácil, simplemente es un eje con varias aspas que van a girar cuando la mezcla de estos elementos, el aire y el gas, hacen que se mueva. Son muy ligeros en cuanto a su movimiento y no vamos a explicar todas las piezas de las que está compuesto. La podemos dedicar a otra clase, pero hoy vamos a centrarnos en lo que es un ciclo combinado. Y las piezas suelen hacerse generalmente cerámicas. ¿Por qué? Porque las temperaturas que se producen dentro alcanzan los 1100, 1200, 1500 grados centígrados. Entonces tienen que ser materiales que, si están funcionando las 24 horas del día, pues tienen que ser no solo robustos, sino realmente de materiales adecuados, que sean capaces de disipar el calor que se adhiere a ellos y además que sean capaces de aguantarlo. Suelen ser, como te digo, níquel, cobalto o materiales cerámicos. Los materiales cerámicos constituyen quizás la parte más utilizada, pero cierto es que el níquel es lo que más se utiliza cuando hay un ciclo en el cual se produce calor. Ciclos combinados son 3, en verdad. Está el ciclo de Brayton, gas, el ciclo de Rankine, vapor de agua a presión, vapor del gas, de un líquido, en este caso,
Porque claro, el aire, CO2, eh, oxígeno y agua. ¿Qué pasa cuando se calienta? Produce un vapor junto con el con el gas. ¿Qué es lo bueno de esto? Que permite que se pueda comprimir y moverse y después lanzarlo a velocidades muy rápidas. El componente de esto es tan, por decirlo así, tan fácilmente movible, aunque son enormes, que con solo estos elementos y una presión determinada conseguimos que realmente se mueva. Energía cinética. La energía cinética la convertimos después en un voltaje. Cámara de combustión. Aquí se mezclan, evidentemente, todos los elementos y después van a una turbina de compresión, donde ya comprimidos realmente pues salen a un alternador, a una turbina que genera potencia. Recuerden, todos son ejes con aspas o ejes con bobinas. Tienen dos partes, un rotor y espera, un rotor y un estator, una parte fija y una parte móvil. Una se va a mover, evidentemente aprovechando esa energía cinética, pero necesitamos algo que produzca ese movimiento. Entonces, pues claro, en un momento tan complejo como el que vivimos ahora, con la crisis que estamos viviendo gracias a los exportadores de paz al mundo y de democracia, pues ya vemos lo que tenemos. Tenemos problemas graves, siempre lo hemos dicho, los sistemas fotovoltaicos, los sistemas de movimiento de otros tipos de energía, mareomotriz, eólica, geotermia, etcétera, 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 no es que sean efectivos al 100%, pero sí pueden descargar las líneas y ayudarnos a que realmente podamos ese vector enfocarlo en los puntos necesarios y a la vez descargar las redes. Dependemos muchísimo de esto, pero cierto es también que este ciclo que se creó allá por 1950 fue mejorándose hasta 1970, en el cual yo creo que ya alcanzó un auge. A través del ensayo horror se vieron muchísimas cosas, pues es de los más utilizados porque es muy eficiente. Suele aprovechar un 60% de la energía que produce, quitando las pérdidas. Acuérdate de la ley de la termodinámica, los principios de la termodinámica. Pues bueno, ya vemos aquí que hemos en la cámara de combustión, vamos a repasarlo todo, entra el aire, se mete el gas, se comprime, alcanzan una presión determinada y pasan a una turbina. De la turbina ya pasa a un elemento de potencia, a un generador eléctrico, y en el generador eléctrico pues ya salimos, ya cogemos y producimos un fluido. ¿Qué es lo siguiente? Pues fíjate aquí, los gases y el vapor que residual, por llamarlo de alguna forma, que se produce de este ciclo, se lleva a una caldera de recuperación del vapor. ¿Y qué hacemos? Un ciclo cerrado. Porque fíjate, entra aquí y vuelven a salir a otra turbina de vapor, donde vuelven a pasar por un condensador, se vuelve a dar presión, se vuelven a apretar, todos comprimirlos. Aquí en el 9 tiene una bomba especial para recircular y hacer que ese calor y esa energía vuelva otra vez a empezar todo el proceso y realmente podamos aprovecharlo en la mayor cantidad posible. Una parte se va a evaporar, va a salir por la chimenea, son gases, recuérdalo, son gases. Y estamos hablando un gas, acuérdate, gases. Entonces una parte de la energía se va a disipar y va a salir por la chimenea. Pero la otra parte, que es líquida, se va a llevar otra vez al principio para volverla a comprimir, crear presión y volver a generar una energía cinética que nos va a producir un fluido eléctrico. Esto es un ciclo combinado. Fíjate, lo repasamos las piezas, entra el aire, entra el gas,
se comprimen, pasan a una turbina, generan un fluido eléctrico, pasan las partes residuales, pasan a una caldera de enfriamiento y de recuperación del vapor, donde se vuelve a meter a otra turbina de vapor, evidentemente a un condensador principalmente. Una parte se va por la chimenea y otra volvemos a empezar todo el ciclo completo. O sea, gas y aire van a estar mezclándose continuamente hasta que vayan desgastándose. Y tengamos, pues, evidentemente tiene que ser un ciclo completo, 24 horas, 365 días al año. Cosas interesantes, los ciclos. Ciclos pequeños, de 50 a 100 megavatios. Medios, de 200 a 500 megavatios. Grandes, de 500 a 1000 megavatios. Y altas potencias, de 1000 a 2000 megavatios. Esto de aquí es un transformador. Y fíjate, ¿por qué no hay conductor neutro aquí? Tenemos 3 líneas, acuérdate del unifilar. Tenemos las 3 fases. Si te fijas en las torres que verás, en las vías, en las autopistas, a los lados, hay 3 conductores por un lado y 3 conductores por otro. Vuelven y retornan. Cada punta de este triángulo, hay 2 formas de utilizar, transportar la corriente: estrella y triángulo. Pero eso lo vamos a dejar para otra clase. Triángulo simplemente se utiliza para el transporte, porque aquí lo único que hacemos es enviar la corriente por 3 conductores activos. 3 fases. Y realmente, pues, en los transformadores vamos llegando a poblaciones, dejamos una parte de la carga, montamos otro transformador, elevamos. Aquí realmente lo primero que se hace cuando se sale de las centrales a un transformador que eleva muchísimo el voltaje, para después a continuación pasar a otro transformador que lo reduce y lo equilibra. Y a partir de ahí ya lo empezamos con la distribución. No lo vamos a reflejar aquí, porque en lo que tenemos que centrarnos hoy, pues, como te dije, en lo que es un ciclo combinado. Vamos a repasarlo todo otra vez. Un ciclo combinado se basa en 2 procesos termodinámicos: ciclo de Brayton, gas, y ciclo de Rankine, vapor. La idea es aprovechar el calor residual de los gases de escape, de la turbina y del gas. Esa es la parte de Brayton, para producir un vapor y generar una electricidad. Un poco de historia. Se remonta, como te dije, a partir de 1950, cuando se empezaron a desarrollar las primeras turbinas de gas. En 1970 ya, pues, empiezan a construirse las primeras centrales de ciclo combinado, conociendo los 2 comportamientos de estos elementos. Aunque es un proceso que se fue desarrollando solo, como te dije, ensayo-error sobre sí mismo. No se puede aplicar a que alguien lo inventó en sí, porque hubieron muchas empresas y muchísimos ingenieros, científicos, etc. Cabe destacar a Frank White, que inventó la turbina de gas en 1930, él sí, y una empresa suiza, pues, que realmente invirtió muchísimo al darse cuenta que la energía que se aprovechaba podía llegar hasta el 60%, y las pérdidas en calor eran muchísimo menores. ¿Qué más decirte con esto? Pues vamos a hacer otra vez el repaso. El aire se comprime y se mezcla con el combustible, aumentando su presión a una temperatura determinada. A continuación, el aire comprimido se mezcla con el combustible en la cámara de combustión. En la turbina de gas, que consta de 2 partes, el compresor y turbina, se expanden los gases calientes. ¿Con qué finalidad? Pues con la que dijimos, crear una energía cinética y un movimiento. Que después, bueno, energía cinética, energía mecánica, hay muchas cosas. La energía cinética, o sea, todo va unido. La energía cinética va a activar una pieza mecánica, un motor. Podemos llamarlo motor o turbina. Motor es cuando es eléctrico, turbina es cuando es mecánico. El compresor comprime el aire en la turbina, y es la que aprovecha la energía de los gases para generar movimiento. Se alcanzan temperaturas, como te dije, entre los 1500
y bueno, quizás a lo mejor un poquito más, 1700 grados en la combustión. Las turbinas pueden ser generalmente alcanzar unas temperaturas menores, entre 500 y 700 grados. Y por eso te decía que se necesitan piezas especiales como níquel, cobalto o cerámicos, pero los cerámicos son los que más garantía ofrecen en este caso. Acuérdate siempre que al final todo pasa por una caldera en la cual se cogen por decantación, unos caen, que en este caso es el líquido en la bomba, pasa y el gas vuelve otra vez a la cámara de presión y a recorrer todo el circuito. Un ciclo. La palabra ciclo es interesante. ¿Por qué? Porque un ciclo quiere decir que es continuo. Acuérdate de la palabra hercio, frecuencia. O sea, es un circuito cerrado en el cual realmente el proceso es repetitivo. Es sota, caballo y rey. Y la salida siempre, pues evidentemente una parte que se elimina en gases, otra parte que se evapora por temperatura y realmente la salida. Triángulo, triángulo. Esto de aquí, en el 2 si te fijas, el transformador, la máquina más importante que se ha inventado para mí, porque es la que nos permite lanzar el fluido eléctrico a más de 1 kilómetro. Con Thomas Edison, lo más que se podían alcanzar eran 800 en metros. Imagínate las caídas de tensión con corriente continua y, y las pérdidas. Y los conductores tendrían que ser bestiales, que tampoco pues evidentemente no se puede decir a que alguien lo no se le se me olvidan las palabras, no se puede decir esta persona dijo que el cobre es lo mejor o que este tipo de conductor es el mejor. En alta tensión se utilizan aleaciones, sobre todo por la tensión, la tracción que tienen que aguantar. Desde un punto A hasta un punto B va a haber una velocidad continua, unos decanewton determinados y va a haber una presión. Es como una especie de velocidad que se está produciendo continuamente. Imagínate que estos son dos postes, este está tirando de este y este está tirando de este a la vez en otro lado. Imagínate si estos son postes, pues uno está tirando del otro continuamente. Esto se llama aquí la fuerza que se ejerce se mide en decanewtons. Decanewton. Una medida, por decirlo así, entre presión y tracción. Se podría definir así, aunque ya lo veremos de otra forma mucho más profunda. Y acuérdate, el transformador se eleva el voltaje muchísimo para después pasar a otro transformador, a centrales, que ya las veremos, y a partir de ahí ya pasamos a otro tipo de... Te lo voy a dibujar. Otro tipo de distribución. Vamos a ponerlo aquí. Estrella. Estrella y triángulo. Triángulo, transporte. Esto quiere decir que entra en triángulo y sale en triángulo. Si yo cojo y dibujo aquí una estrella, por ejemplo, querría decir que entra en triángulo y sale en estrella. No te voy a explicar ahora lo que es, pero bueno, en las centrales generadoras lo que se utiliza es triángulo, triángulo. R, S, T, cada una de estas puntas significa que es una de las fases. Y ya pues bueno, no vamos a entrar mucho más en todo este tema. Si tienes alguna duda, pregúntamela y te la explicaré paso por paso. Te explicaré si quieres cómo va qué es lo que pasa aquí dentro, en el compresor, qué es lo que pasa en la cámara de combustión, qué es lo que pasa en la turbina de compresión, qué es lo que pasa en el generador, qué es lo que pasa en la caldera de enfriamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ya sabemos lo que es un ciclo combinado. Se compone de dos ciclos, que en verdad son tres ciclos, o dos ciclos que se unen para formar uno solo. Así que, por hoy, creo que ya ha terminado. Acuérdate el ciclo de Brayton, gas, y ciclo de Rankine, vapor. Lo dejamos hasta aquí y hasta la próxima clase. Y acuérdate, antes de irme, perdona, pequeños, ciclos pequeños, de 50 a 100 megavatios, medios,
de 200 a 500 megavatios, grande de 500 a 1000 megavatios y alta potencia de 1000 a 2000 megavatios. Hay muchos mayores, pero lo importante es que entiendas todo esto. Cualquier duda, pregúntame y estaré encantado de contestarte.